Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Momento de información económica aquí en Impacto Económico. Esto es Telesur y les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestros titulares. El nuevo acuerdo comercial del UNSPCA podría dejar expuesto legalmente a México. Expertos señalan que transnacionales petroleras y de telecomunicaciones podrían demandar al Estado mexicano. Le explicamos por qué aquí en Impacto Económico. Colombia en contexto. ¿Podría la nación suramericana posicionar su economía en la extracción de hidrocarburos no convencionales, ahora bajo el mandato de Iván Duque? Nuestra arista lo evaluamos. Y en Economía 360, el gobierno español, escuche bien, propone gravar las actividades comerciales de las grandes empresas tecnológicas, siguiendo así una propuesta de la Unión Europea. Google, Facebook y Amazon podrían encabezar a la lista en pagar dicho impuesto. Entramos en materia económica aquí en Impacto Económico. El nuevo acuerdo trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá, denominado USMCA, sigue generando controversia. El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Reyes, advirtió que el país corre el riesgo de enfrentar multimillonarias demandas por parte de empresas transnacionales petroleras y también de telecomunicaciones. El vocero asegura que la problemática puede surgir en torno a las nuevas reglas de juego que están previstas en el acuerdo sobre la inversión y la solución de controversias. En un resumen sobre el capítulo de inversión, que fue difundido por la Secretaría de Economía mexicana, se indica que en el mecanismo de solución de diferencias entre México y Estados Unidos se otorga a los inversionistas el derecho de acción para reclamar daños y perjuicios por la afectación de su inversión, así también como la protección a empresas de los sectores de hidrocarburos, gas, telecomunicaciones, generación de energía, transporte y proyectos de infraestructura. Ahora bien, el nuevo tratado trilateral también consigue resistencia desde el sector de transporte mexicano. ¿Por qué? Aquí le explicamos. La agencia Prensa Latina informa lo siguiente, lo tienen en pantalla. Afirma que el tratado comercial discrimina a transportistas mexicanos. La postura fue sostenida por el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, conocido como Canacar por su sigla. José Refugio Muñoz, el vocero, lamentó que por criterios políticos se restringirá el ingreso de camiones mexicanos de carga en territorio estadounidense, pues según él no existen argumentos técnicos para tomar esa medida. Uno de los anexos del nuevo acuerdo comercial de América del Norte revela que el gobierno estadounidense de Donald Trump restringió el transporte de mercancías por carretera en su territorio, solo a las firmas mexicanas, no así a las canadienses. Y en otro tema, el gobierno del presidente Lenín Moreno en Ecuador adelantó que el país cerrará el presente año con un déficit presupuestario por debajo de las estimaciones. En medio de las cifras optimistas del gobierno de Quito, también surgen inquietudes por parte de especialistas en la materia. Aquí lo ven. Según autoridades del Banco Central, Ecuador puede cerrar el año 2018 con un déficit presupuestario de 4.380 millones de dólares, un monto inferior a los 6.142 millones de dólares con los cuales cerró 2017. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que el déficit presupuestario del Estado bajó 57% entre enero y septiembre del presente año, lo cual consideran las autoridades como un logro de la política fiscal del Ejecutivo. Asimismo, el gobierno prevé un déficit fiscal del Producto Interno Bruto del 4.1% para el cierre anual. Sin embargo, pese al optimismo gubernamental, la Directiva de Análisis Semanal sostiene que el gobierno ecuatoriano no da muestras de reducir el gasto, sino que lo incrementará. Durante 2017, el monto por ingresos fue de 18.170 millones de dólares y para 2018 se estiman en 21.261 millones de dólares. Mientras tanto, el gasto pasará de 24.312 millones de dólares de 2017
a 25.740 millones de dólares en 2018. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia sigue la marcha para lograr una plenitud en su soberanía alimentaria y también en la industrialización del país. Para el venidero domingo, las autoridades tienen prevista la inauguración de una planta de cloruro de potasio, que es perteneciente al proyecto de industrialización de recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. Eso es en el departamento de Potosí. El cloruro de potasio es un fertilizante con un amplio uso en el campo de la agricultura. La planta de cloruro de potasio constituye la fase inicial del proceso de industrialización del litio. La planta contó con una inversión de 180 millones de dólares y se estima que produzca 350.000 toneladas de fertilizante al año. También con esto se generarían 210 empleos directos y más de 2.000 empleos indirectos. La producción será destinada a abastecer el mercado interno y también de exportación a Brasil. Vamos al cono sur. En Argentina, el sector automotriz no se puede escapar de la crisis económica que atraviesa ese país. La fuerte caída en la producción de vehículos ahora está vinculada a la depreciación monetaria y el desplome del mercado interno. La Asociación de Fabricantes de Automotores, conocida por su sigla ADEFA, informó que el sector registró una baja productiva de 20,6% durante el mes de septiembre de este año. Durante ese periodo también se fabricaron 37.267 vehículos, casi 9.700 unidades menos que en el mismo mes del año 2017. La asociación señaló que el comportamiento se debe al derrumbe en las ventas del mercado interno, que no ha logrado compensar la exportación de vehículos a Brasil. Asimismo, las ventas de vehículos nacionales a los concesionarios se ubican actualmente en 11.637 unidades en septiembre, lo cual significó una caída interanual del 49,8%. Venimos a información en Venezuela. El gobierno bolivariano continúa en su proceso de reivindicación en el derecho a la vivienda de las familias del país. El presidente Nicolás Maduro encabezó este jueves la entrega del hogar número 2.200.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El jefe de Estado consideró que la cifra es un gran logro en medio de las dificultades económicas e indicó que en el año 2014, escuche esto, cuando el precio internacional del crudo promediaba entonces los $93 por barril, se construyeron 126.000 viviendas, mientras que en el año 2017, con un valor del barril de petróleo a $46, muy inferior a aquel entonces, ya se lograron entregar 550.000 hogares dignos. Dijo también que la meta establecida para 2018 es de 572.000 viviendas para así poder llegar en 2019 a las 3 millones de viviendas planteadas por el máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Hacemos nuestra primera pausa aquí en Impacto Económico. Cuando regresemos, en contexto, en nuestra lista económica de hoy, le hablamos del papel de Colombia en la extracción de hidrocarburos no convencionales y cómo afectará con la política del nuevo inquilino de la Casa de Nariño, Iván Duque. Ya venimos. Estamos de vuelta y en nuestra arista económica de hoy, en Impacto Económico, hablamos de Colombia.
porque luego de asumir la presidencia, Iván Duque tiene ahora en sus manos una importante decisión: posicionar o no al país en la extracción de hidrocarburos no convencionales. En nuestra lista de hoy ampliamos en qué consiste esta polémica técnica y el contexto actual para Colombia, ahora con el nuevo inquilino en la Casa de Nariño. La fracturación hidráulica, mejor conocida como fracking, es una técnica de extracción de gas que perfora hasta alcanzar la roca porosa en el subsuelo, mediante la inyección a alta presión de grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena. El objetivo de este proceso busca liberar el gas esquisto, que es un tipo de hidrocarburo en estado gaseoso, y cuando comienza a fluir de regreso, lo hace con parte del fluido inyectado a alta presión. Actualmente, 2 potencias y 2 países de Sudamérica impulsan el fracking. En este contexto, Estados Unidos y Canadá son pioneros en el uso de la técnica de fracturamiento hidráulico, mientras que en la región Colombia y Argentina están en exploración. Estados Unidos, a mediados de la década de los años 70, vio la crisis petrolera que paralizó la economía mundial, provocando un descenso en la extracción de petróleo del país, pues de un pico de más de 10 millones de barriles diarios, pasó a aproximadamente la mitad en 2009, de forma que Washington dejó de ser exportador y pasó a convertirse en importador, con un consumo creciente de 18 millones de barriles diarios. Sin embargo, en 2010, Estados Unidos acudió al fracking, con el objetivo de afrontar la caída de los precios del barril de los países OPEP y otros productores, que vieron caer su cotización de $100 en el 2014 a 30 en el 2016 y reposicionarse a nivel mundial. El periodo autoeficiencia energética estadounidense llevó al cartel OPEP y a algunos países productores no miembros en 2016 a recortar los niveles de producción para recuperar los precios del barril. Sin embargo, el fracking ocasionó una sobreoferta de crudo en el mercado de los países no OPEP, la cual tuvo un aumento de 64% en 2017, situación que fue aprovechada por Estados Unidos, pues aumentó su importación de crudo debido al derrumbe de los precios del petróleo. Ahora bien, pero esto no acaba aquí, porque fuera del fracking y la estrategia geopolítica de la Casa Blanca para bajar la dependencia de los mercados de crudo de Medio Oriente y también doblegar a países que mantienen un uso soberano sobre sus recursos, no todo es tan rentable. En 2014, los productores independientes del fracking calculaban que por cada dólar obtenido por venta de este gas, se tenía que hacer una inversión de $1.5 para su perforación y extracción. El desbalance entre costos y ganancias está motivado por la rápida caída que experimenta la técnica con respecto a medios convencionales. Según la Agencia Internacional de la Energía, para 2014, se necesitaban 2.500 pozos nuevos al año para mantener la producción de 1 millón de barriles al año en el yacimiento de Bakken, en Dakota del Norte, mientras que en Irak se necesitaban solo 60 pozos para obtener los mismos resultados. Asimismo, los pozos explotados por el fracking reducen su producción entre un 60 y 70% solo el primer año, mientras que los tradicionales la reducen un 55% en los 2 primeros años. Ahora bien, en el caso de Colombia, la técnica de extracción no convencional de hidrocarburos juega un papel importante porque, a pesar de que el país es el 4º productor de crudo en la región, sus niveles de reservas no sobrepasan la década de vida. Frente a este escenario, Colombia corre la misma suerte de Estados Unidos de convertirse en un mercado importador de combustible. En la ronda de licitaciones para exploración y explotación de pozos en 2014, el entonces presidente de la estatal colombiana Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, dijo que el país no podía darse el lujo de no hacer el fracking, y de un total de 98 pozos ofrecidos, 19 iban a ser destinados a la extracción mediante esta técnica. Mientras tanto, a finales de 2016, un informe denominado Mapa de Tierras de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos clasificó 43 bloques en territorios colombianos como yacimientos no convencionales. En el asomo de la práctica del fracking, gana espacio Colombia. El país necesita sumar 2.000 millones de barriles de crudo a sus actuales reservas, calculadas en 1.782 millones de barriles, equivalentes a 5.7 años de consumo. La Asociación Colombiana de Petróleo señala que la industria puede aportar 100 billones de pesos en ingresos fiscales para el periodo 2018-2022, pero requiere para ello inversiones anuales por $7.000 millones en proyectos de exploración y explotación
explotación, además de una reforma tributaria para reducir las cargas impositivas a las transnacionales que le otorguen licitaciones. En este mismo contexto, la directiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el mes de julio dio a conocer algunas de las nuevas pautas que harían más competitivo el mecanismo de asignación de las áreas para la exploración, los cuales contemplan sistemas de contratos flexibles, la posibilidad de que las empresas propongan explorar en áreas en las que están interesadas y no en las ofrecidas por el gobierno, y trasladar sus compromisos exploratorios a otras áreas otorgadas a las compañías en caso de tener problemas de licencia ambiental, sociales o baja productividad. Al escenario de la justificación económica que abre las puertas del fracking en Colombia, se agrega la posición tibia sostenida por el presidente Iván Duque, quien durante su campaña presidencial planteó discusiones y consensos entre la industria, expertos y las comunidades para llevar adelante la técnica. Ahora bien, para cerrar esta arista económica dejamos sobre la mesa lo siguiente. En medio de la desesperación por mantener sus niveles de producción de crudo y también extender las reservas, surge la siguiente interrogante. ¿Qué tanto se dejará llevar el nuevo gobierno con Iván Duque a la cabeza para explotar sus yacimientos por medio de técnicas no convencionales como el fracking, que le exponíamos? Igualmente, frente a este escenario, ¿por qué entonces no aprovechar la coyuntura que se le avecina al país en la próxima década por la baja en las reservas de crudo, para entonces impulsar otros sectores económicos que hagan menos dependiente a Colombia de la industria extractivista y también de la exportación de materia prima? Estas palabras las dejamos sobre la mesa. Ahora hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Cuando regresemos, en Economía 360 hablamos de España y de cómo propone también gravar a las empresas que están vinculadas con la tecnología. Eso y más, al regreso. Ahora bien, le decíamos antes de la pausa que estaríamos hablando de España, y así lo haremos. La ministra de Hacienda de ese país, María Jesús Montero, propuso gravar la actividad de las grandes empresas tecnológicas con un nuevo impuesto que sería del 3% y que iría dirigido a firmas digitales en el negocio de la compra, la hostelería y algunos transportes. También tocaría la publicidad, la venta de datos de los ciudadanos y las transacciones entre particulares y el comercio. El nuevo gravamen seguiría los principios de la propuesta que fue presentada por la Unión Europea el pasado 21 de marzo, más conocido como la tasa Google, para gravar a empresas que venden datos, servicios publicitarios online y también de intermediación, incluyendo algunas como Airbnb o Uber. La Comisión Europea propone gravar con ese porcentaje a las grandes plataformas mundiales que facturan más de 750 millones de euros en el mundo. La ministra de Hacienda española, por su parte, señala que algunas plataformas dedicadas a ese servicio generan miles de millones de euros, y no tributan de manera adecuada porque la fiscalidad actual no reconoce ese tipo de actividad o porque no entran en competencia o porque entran en competencia desleal con sectores tradicionales. El Banco Mundial revisó al alza su pronóstico de crecimiento de la economía vietnamita para este año. La entidad financiera pronosticó un mayor crecimiento de la economía de Vietnam para 2018 al augurarle una expansión del 6,8%, 3 décimas por encima de su análisis de hace 6 meses. En su actualización económica de Asia Oriental y el Pacífico, el ente bancario asegura que la economía de la nación indochina sigue en buena forma, impulsada en parte por las reformas internas y una sostenida recuperación global. Destacó también que los buenos indicadores macroeconómicos se revierten en el fortalecimiento de las fuentes de empleo y el alza de los ingresos con las consecuentes ganancias en bienestar general y reducción de la pobreza. Asimismo, el Banco Mundial se mostró confiado en que la inflación se pueda mantener cercana al 4%. En África, el gobierno de Angola aplazó la entrada en vigor del impuesto sobre el valor agregado, el IVA, por no tener lista la legislación que sustente ese impuesto. El coordinador del Grupo Técnico para la Implementación del Impuesto de Angola, Adilson Sequeira, dijo que la introducción del impuesto sobre el valor agregado IVA fue aplazado otros 7 meses, dado que la legislación de apoyo todavía está en preparación. En este sentido, señaló que el IVA ahora entrará en vigor en julio de 2019 y no en enero próximo como estaba previsto. Sequeira dijo que varios textos se discuten por un grupo técnico creado por el Consejo de Ministros para el efecto.
Entre los documentos en evaluación se encuentran los reglamentos de las facturas y de emisión electrónica, que buscan reducir la evasión y el fraude fiscal. Aclaró que cuando estén listos se enviarán a la Asamblea Nacional, aunque no precisó una fecha concreta para tal propósito. Por su parte, la Administración General Tributaria tiene pensado cruzar la información brindada por las empresas y por los consumidores. Expertos sostienen que la introducción del IVA permitirá a Angola aplicar similares directivas a la del resto de los países miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral. También en África, la Unión Africana estudia las vías para proteger la producción agrícola del continente de sustancias malignas que no se pueden ver a simple vista, especialmente las aflatoxinas. La Unión Africana señala que buscan soluciones efectivas para poder combatir los daños que sufren las siembras de alimentos en el continente africano por el hongo de las aflatoxinas. El bloque y socios de diversas áreas se reunirán en Dakar, en Senegal, para establecer mecanismos de análisis y contención sobre el tema. Las Naciones Unidas estima que el 25% de los alimentos producidos en todo el mundo están contaminados, lo que constituye una seria amenaza que afecta a África, que además pierde anualmente, escuche bien, 670 millones de dólares debido a que los principales productos agrícolas, como lo es el maíz, el maní y las especias, contienen niveles de toxinas que son inaceptables para el mercado mundial. Y los precios del crudo ruso podrían dispararse, así lo informa el portal ruso Sputnik. Lo veremos en pantalla en breve. Ministro de Energía ruso considera un posible alza del precio de petróleo hasta $100. El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, admitió la posibilidad de un alza del petróleo de hasta $100 por barril. Agregó que dentro de un mes se tomarán las decisiones finales sobre las sanciones contra Irán, afirmando que por eso el mercado está muy nervioso. Aclaró que Estados Unidos hasta ahora nunca ha aclarado su postura oficial sobre el petróleo en las negociaciones oficiales con Rusia. Por otra parte, Novak dijo que la desdolarización en el sector petrolero y de gas de Rusia es real, por lo que abogó a un mejor funcionamiento del mecanismo y de las herramientas de pagos recíprocos. Además, señalaba que se debe desarrollar una infraestructura bursátil de compra y venta en monedas nacionales. Momento de revisar los indicadores del precio del petróleo al cierre de esta jornada hoy jueves. Ya lo tienen en pantalla con nuestra realidad virtual. Ahora, el precio del barril del petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó hoy $76,29 y subió 1,52% en contraste con el martes. El barril del Brent, que es de referencia en Europa, se ubicó en $86,15 con un 0,19% más que la jornada anterior. Ahora, si revisamos, el crudo venezolano se ubica en 501,70 yuanes, el valor de un petro, la criptomoneda creada por el gobierno del país suramericano. Y hasta aquí entonces las informaciones en materia económica, en Impacto Económico. Recuerden, nos puede seguir en redes sociales, nos encuentra en Twitter como @telesurtv, @impactoe. Hasta la próxima.